Vuelta de semifinales de Copa del Rey. Partido entre Real Sociedad y Mallorca. Recordamos que en el partido de ida el resultado fue de 0-0. O sea, partido sin goles en ese caso en Son Mox. En ese partido que se jugaba en Mallorca. En este caso la vuelta en San Sebastián, evidentemente. Y bueno, un partido que no nos puede sorprender lo igualado que estuvo en la mayoría del encuentro. Creo que era lo esperable. Creo que al final los dos equipos ya demostraron en la ida que la eliminatoria no se iba a resolver hasta el final. Tanto hasta el final que se acabó resolviendo en los penaltis, pero ahora iremos con eso. El tema es que al final el conjunto de Javier Aguirre, el Real Club Deportivo Mallorca, ha dado la sorpresa en esta competición, eliminando a la Real Sociedad y clasificándose para la final, donde tendrá que esperar Atlético de Madrid, que jugarán de hecho mañana por la noche. Evidentemente creo que ha sido una sorpresa dentro de lo que cabe. Es verdad que cuando iban pasando las semanas y teniendo en cuenta también el partido de ida, poco a poco íbamos viendo que la eliminatoria iba a estar más igualada de lo que a priori podía parecer en un inicio. Yo desde aquí en un primer momento pronostiqué una final vasca, y no lo hice desde las semifinales, sino que ya lo pronostiqué desde los cuartos de final. Yo en cuartos de final dije en su momento que Real Sociedad y Athletic para mí eran los que podían llegar a esa final si no se enfrentaban entre ellos en semifinales y demás. Y finalmente, pues bueno, ha habido esa posibilidad. Ha estado cerca la Real Sociedad de cumplir en ese caso mis expectativas, pero finalmente ha sido el Mallorca el que ha dado el campanazo. Campanazo entre comillas hasta cierto punto, porque ahora creo que tenemos que comentar que tampoco nos puede sorprender tanto este resultado, teniendo en cuenta la dinámica de ambos equipos, básicamente. Pero en cualquier caso, y lo más importante aquí, es que básicamente el Mallorca, que podemos decir que era el equipo, el underdog, ¿no?, por así decirlo, de esta competición, y finalmente ha llegado a la final. En clave partido, evidentemente, vimos un partido bastante igualado, la verdad. Es cierto que yo diferenciaría primera parte y segunda, porque tampoco se parecieron tanto realmente. En la primera parte a mí el Mallorca me gustó bastante más. El conjunto de Javier Aguirre propuso una presión bastante adelantada, impedir en la salida de balón cómoda por parte de la Real Sociedad, hasta el punto de arriesgar en parte del partido, ajustando la línea de tres centrales 1 versus 1 frente a los tres delanteros, de la Real Sociedad, emparejando directamente a Zaharian con Valgent, a Raillo con Andrés Silva y a Copete con Take Kubo. Esto a priori puede parecer una idea realmente arriesgada. El tema es que a estos tres era muy difícil que llegasen buenos balones, porque siempre el pasador de la Real Sociedad, que partía desde atrás, estaba casi siempre bien cubierto, y esa presión 1 a 1 yo creo que al Mallorca realmente le supuso bastante efecto y pudo frenar bastante bien cualquier inicio de ataque de la Real Sociedad. Creo que el planteamiento tuvo sentido desde ese punto, porque hay que tener en cuenta que, siendo honestos, la Real Sociedad no pasa por un buen momento de la temporada. Seguramente sea el momento más delicado de las últimas temporadas de la Real Sociedad. Hay que decir que el equipo sigue estando en octavos de Champions y tendrá que pelear la vuelta frente al Paris Saint-Germain. Pero bueno, o sea, hablar ya de que la Real Sociedad está en un momento delicado, estando en octavos de Champions, habla bien de lo que ha llegado a conseguir Imanol Alguacil con este equipo. Pero sí que, como digo, siendo honestos, hay que decir que la Real Sociedad no pasa por un buen momento de juego. Los jugadores no están en su momento de máxima inspiración. Y creo que en ese sentido, por eso el Mallorca sabía que si le ponían las cosas muy complicadas y la Real Sociedad pues le jugaba de tú a tú básicamente, podría frenar el talento del conjunto de Imanol Alguacil, y para mí durante los primeros 45 minutos realmente lo consiguió. De hecho, seguramente el Mallorca, yo diría que para mí fue mejor en esa primera parte directamente, no solo que frenase a la Real Sociedad, sino que también creo que realmente fue el equipo que mejor plantado estaba durante el terreno de juego. La mayoría de la posesión era para la Real Sociedad, pero por lo general creo que el Mallorca estaba mucho más cómodo, sin llegar a tener grandes ocasiones. Es verdad que el punto de inflexión en la primera parte podía haber sucedido prácticamente al final a través del punto de penalti, porque bueno, dentro de que realmente tampoco hubo ocasiones demasiado claras, sí que tuvo la Real Sociedad la posibilidad de ponerse 1-0 con un penalti que fue mano de Raillo, penalti bastante claro, la verdad, y que Brais Méndez acabó fallando. Lo tiró muy mal Brais Méndez, la verdad. Además de eso, el acierto evidentemente de Dominic Grave, que bajo palos estuvo realmente bien.
Y bueno, podía haber sido un punto de inflexión en el partido si Bryce marca ese penalti, a saber evidentemente qué hubiese pasado, pero bueno, no fue así, siguió la igualada en el marcador y bueno, y el Mallorca, creo que con la sensación de que la primera parte, más allá de ese penalti aislado que al final paró Graves, con la sensación de que el trabajo estaba bien hecho. Por eso yo ayer comentaba en Twitter que a mí las sensaciones del Mallorca hasta el descanso me estaban pareciendo bastante mejores. Sí que es cierto que la segunda mitad para mí esto cambia. Tampoco de forma dramática, pero creo que la Real sí que hace mucho más, mucha más, no sé cómo decirlo porque tampoco quiero decir merecimiento para ganar, pero sí que genera mucho más de lo que había hecho en el primer tiempo. De hecho, a mí me gusta cómo sale la Real en el segundo tiempo. Curiosamente, el fútbol es como es y al final pasan las cosas que a priori no te esperas que pasen. Y a pesar de que la Real Sociedad salió mejor en el segundo tiempo, en una acción aislada del Mallorca acabó poniendo el 1-0, bueno, o el 0-1, mejor dicho en este caso. Hay que decir que esa jugada colectiva del Mallorca es bastante buena, con los dos laterales llegando muy arriba, o en este caso carrileros. Jaume Acosta fue el centrador, Gio González fue el que remató llegando desde banda cambiada. Así que bueno, es verdad que Mallorca no gozó de demasiadas ocasiones, de hecho fue el único tiro a puerta del partido, pero oye, si el único tiro a puerta al final acaban marcando gol, es lo más importante. Así que en ese sentido, el Mallorca impuso su ventaja en el marcador, 0-1. Pero yo creo que la verdad es que la Real Sociedad respondió bien a ese gol encajado. Principalmente con la figura de Geraldo Becker. Para mí no podemos quitarle mérito al partido que hace Geraldo Becker. Aunque evidentemente el gol fuese de Mikel Oyarzabal. Pero creo que si nos tenemos que quedar con un hombre de la Real Sociedad, fue sin ninguna duda el bueno de Geraldo Becker. Él revoluciona el partido desde que entra. Entonces, de hecho, en el descanso ya por Andrés Silva. Un Andrés Silva que la verdad es que no estuvo nada bien en la primera parte. Y desde que entró Becker, las sensaciones en el partido fueron bastante diferentes, la verdad. Luego, encima de esto, creo que también mejoró cuando entró Mikel Oyarzabal. Creo que Mikel Oyarzabal también mejoró al equipo. De hecho, fue el autor de ese gol del 1-1. Es verdad que Mikel Oyarzabal, pues en teoría no venía al 100%. Llevaba, de hecho, 3 semanas sin jugar. Por eso no fue titular. Pero bueno, yo cuando entró, la verdad es que lo vi bastante bien. Y bueno, ya pasó Mikel Oyarzabal a jugar en esa posición de falso 9. Geraldo Becker caído a banda izquierda. Y en esa banda izquierda, Geraldo Becker sí que pudo hacer mucho peligro. Fue el jugador que más incidió a nivel ofensivo en la Real Sociedad. Y Mikel Oyarzabal acabó encontrando ese gol del 1-1 en una muy buena jugada de Bryce Méndez y de Take Kubo. Es verdad que ni Bryce ni Kubo estaban teniendo su mejor partido hasta el momento. De hecho, Bryce estaba bastante mal. De hecho, bueno, Bryce falló el penalti. Y la verdad es que estaba pareciendo que estaba haciendo un partido bastante gris. Pero bueno, al final los buenos jugadores tienen esto, que aunque no estén en su mejor partido a priori, en una acción buena te la pueden acabar liando. Y ahí acabó llegando el gol de Mikel Oyarzabal. Al final la entrada de Mikel Oyarzabal en el campo creo que significa muchas cosas para la Real Sociedad. Es un equipo que, como decimos, jornada tras jornada tiene problemas de cara a portería, tiene problemas con el gol. Sus 9 que a priori deberían estar sumando cifras no lo están haciendo, como son Andrés Silva, Omar, Sadik. Y claro, Oyarzabal a día de hoy es el máximo goleador de la Real Sociedad. Así que al final tener a Mikel Oyarzabal jugando de 9 me parece a día de hoy la mejor solución para el equipo de Manuel Alguacil. Y creo que en este partido básicamente se ha demostrado eso. Evidentemente la Real Sociedad con el 1-1 en mi opinión siguió mejorando, creó ocasiones para poder llevarse el partido de la primera parte. Eso no quita que para mí el Mallorca hiciese un gran trabajo y seguramente la acción más comentada, ¿no? Más rocambolesca entre comillas de esa segunda parte es esa doble salvada bajo palos de Samu Costa, donde la segunda se ha generado polémica por saber si el balón entraba o no. Finalmente, a través del VAR y a través de las imágenes que se han podido ver, no se ha dado gol, lo cual a mí me parece un acierto, ya lo digo de base. Solo que también hay que ser sincero y claro, como aquí en España no tenemos tecnología de gol, ¿vale? Para decretar si el balón realmente ha entrado al 100%. Recordamos que para que un gol sea válido, el balón tiene que traspasar al 100% la línea de meta. Imposible saber si lo llega a traspasar al 100% o no, porque al final la cámara tampoco nos puede demostrar si esto fue así al 100%. Creo que como no hay una demostración clara de que esa acción se haga al 100%, como lo primero que se dijo era que no había pasado el balón entero, creo que la decisión es acertada, o sea, la de no decretar gol. Sé que esto puede generar polémica porque el aficionado de la Real Sociedad dirá, es que puede que el balón haya pasado porque no hay forma realmente de comprobar que el balón no ha pasado. Y a lo mejor tiene razón.
Y también los aficionados del Mallorca dirán, bueno, si no hay forma de demostrar al 100% que ha entrado y no se ha pitado gol, pues que no sea gol, que es lo que yo defiendo. O sea, yo entiendo aquí evidentemente las dos vertientes, pero yo en este caso me quedaría con lo que el árbitro pitó en un primer lugar, porque no se puede demostrar al 100% que el balón en su totalidad llegase a traspasar la línea. Así que al final seguramente fuese una de las acciones que marcase el partido en esa doble salvada de Samu Costa. Dice por aquí Alonso, la bandera blanquiverde vuelve tras siglos de guerra. Alonso, no sé si has podido ver el inicio del directo, pero ahí ha estado el himno de Andalucía. Ahí ha estado, ¿eh? Así que, ojo, que luego no se diga que no cumplimos con lo que decimos por aquí. Bienvenido, por cierto. No me lo pondré, pues que lo sepas cuando se resuba. Ahí lo puedes ver porque ha habido himno de Andalucía al empezar, evidentemente. En fin, como decía, creo que esa acción de Samu Costa que salva ese doble balón bajo palos marca un poco lo que viene siendo la segunda parte. La Real Sociedad ha seguido teniendo ocasiones con Becker para mí como principal amenaza, como he comentado. Pero creo que entre un buen hacer del Mallorca y un buen Dominic Grace bajo palos, al final el 1-1 al final de los primeros 90 minutos creo que era bastante entendible. Creo que el Mallorca compitió bien el encuentro. El Mallorca sabía que mientras la eliminatoria fuese empate tenía ciertas garantías, porque bueno, sabemos cómo compite el conjunto de Aguirre. Y luego la verdad es que la prórroga, una prórroga que como digo era esperable, tampoco terminaron de pasar demasiadas cosas. De hecho la segunda parte prácticamente es que no se jugó tampoco demasiado a nada, muchas imprecisiones. El duelo de Muriqui con Lenormand, quizá lo más resaltable por decirlo de alguna manera, pero poquito más, la verdad, poquito más. Y evidentemente creo que los penaltis al final, la sensación era un poco de que el Mallorca había conseguido hacer su trabajo. Normalmente cuando dos equipos llegan a la tanda de penaltis, y esto suele pasar mucho en el fútbol, el equipo que mejor los afronta suele ser el equipo que durante el partido, digamos que no ha sido el favorito. Y con esto no estoy diciendo que el Mallorca lo hiciese peor que la Real Sociedad, pero creo que la Real Sociedad está jugando en su estadio, en teoría por equipo y por presupuesto era favorito para pasar a esa final, y sobre todo ha generado más ocasiones durante el partido para poder ganar. De hecho, es que el Mallorca no hizo más tiro a puerta que el del gol, básicamente. Así que en base a eso creo que el Mallorca estaba contento por llegar a la final. Se ha hecho viral esa arenga antes de los penaltis, ¿no? Del conjunto balear, donde, bueno, está por ejemplo Aguirre riéndose un poco de locura y felicidad, básicamente, que ya era un poco como decir, la mentalidad de que esto lo podemos ganar en los penaltis, estaban bastante convencidos de ello, la verdad. Y creo que la Real Sociedad, evidentemente, llegar a los penaltis no le terminaba de valer demasiado. Y luego ya lo que pasó en los lanzamientos de penalti, ya lo sabéis. Es verdad que los lanzamientos en general estuvieron bien, pero al final los protagonistas, entre comillas, ¿no? Fueron Mikel Oyarzabal por parte de la Real Sociedad para mal, que chutó el primer penalti y lo acabó fallando. Y luego por parte del Mallorca para bien, Sergi Darder, que fue el jugador que chutó la última pena máxima y que acabó poniendo ese 4-5 en la tanda definitiva de penaltis. Al final mirad cómo son las cosas, ¿no? Mikel Oyarzabal, uno de los mejores jugadores de la Real Sociedad este año, capitán, que había marcado el gol del 1-1 durante los 90 minutos, acaba fallando el primer penalti, el único jugador que falló un penalti de los 10 que chutaron, y Sergi Darder, que está teniendo de hecho una temporada muy pero que muy complicada, porque al final llegaba en el mercado de verano siendo una de las estrellas seguramente de ese mercado, dándole el número 10, ¿no? Para que liderase un poco el equipo. Pues muchos partidos está siendo suplente. De hecho, en este partido mismamente entró en la prórroga, no fue titular. Y al final, en una temporada tan complicada, él mismo lo dijo en el postpartido, pues bueno, marcar este gol es un punto de inflexión bastante importante. Porque al final es un poco eso, ¿no? Lo dijo el propio Darder. Quizá el Mallorca no sea el equipo que más bonito juega, pero sí que es uno de los equipos que más compite y que más dominios puede demostrar que lucha durante los partidos, básicamente, ¿no? Es un equipo que es capaz de adaptarse a lo que tiene enfrente casi siempre y acabar compitiendo. Y eso básicamente en este tipo de partidos como en Copa del Rey es muy importante, porque estamos hablando de partidos donde te juegas todo en 90 o en 180 minutos, ¿no? Luego, en el calendario regular de la liga, pues es otra cosa, se premia mucho más la continuidad. Así que bueno, creo que en general, como digo,
en Mallorca hizo el partido que tenía que hacer. Es verdad que a lo mejor la segunda parte sufrió en algún tramito más de lo esperado, pero en general a mí el partido de los de Aguirre me parece muy serio, me parece muy inteligente. Y como digo, al final era la sensación un poco de que el Mallorca podía hacer cosas muy importantes en esta Copa del Rey. Era un año que daba la sensación de que podía haber algún underdog, la verdad. De hecho, el año pasado ya Osasuna llega a la final. Este año ha sido en Mallorca. Creo que este cambio de formato de la competición, de que se juegue tan solamente a un partido, ¿no? Y que luego realmente la única eliminatoria a doble partido será de semifinales, da la posibilidad de que quizá uno de los equipos que no sea de los top 6, top 7 de España acabe colándose en la final. Y creo que en ese sentido, pues bueno, la competición es algo más especial y equipos como el Mallorca pues pueden alcanzar esa final, evidentemente de forma también muy merecida, ¿no? Recordando evidentemente ya ese Mallorca que también llegó a la final hace 21 años, en el año 2003, pues bueno, volviendo a realizar ese hito, en este caso, un Mallorca que evidentemente el proceso que ha tenido en los últimos años es muy importante. Recordamos que el Mallorca hace unas temporadas, es que no hace tanto, era conjunto de tercera división española, estaba en lo que ese momento era la segunda división B, acabó ascendiendo 2 años de forma consecutiva, primero a segunda y luego a primera división, volvería a bajar realmente, volvería a bajar a segunda y luego volvió a ascender de nuevo a primera división. Entonces todo ese proceso que han vivido jugadores como Antonio Raillo, por ejemplo, que es el capitán, o Abdón Prats, un jugador que evidentemente es queridísimo por todo el mallorquinismo, pues bueno, en ese proceso que han tenido desde la tercera categoría del fútbol español hasta primera y llegar a una final de la Copa del Rey, bueno, creo que eso es una de esas bonitas historias que al final se acaban escribiendo en nuestro fútbol, ¿no? Así que enhorabuena evidentemente a todos los aficionados bermellones, evidentemente, porque tenéis a vuestro Mallorca en la final de la Copa del Rey, que eso evidentemente no es decir poco. Por parte de la Real Sociedad, un poco la sensación de que lo que viene pasando en estos últimos partidos no es casualidad, ¿no? Creo que al final la Real Sociedad viene en un mal momento de temporada, el equipo con balón no está inspirado, creo que esto es una realidad. Hay jugadores que a día de hoy no están aportando, otros que directamente han pegado un bajón cuando el año pasado o en temporadas anteriores fueron muy importantes para el equipo. Y creo que esto se está notando a nivel general, básicamente en todas las competiciones. En base a eso, pues bueno, creo que simplemente toca seguir peleando por estar ahí en esos puestos de Europa, vía Liga. Si se puede luchar la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain la vuelta vía Champions, pues mejor que mejor. Pero bueno, es verdad que te quedas a las puertas de una final donde, quieras o no, ves al Athletic Club, que es tu eterno rival, también mirando hacia el otro lado y ves que tiene su eliminatoria muy bien para poder llegar a la final también por el otro lado. Así que entendemos evidentemente la rabia de la Real Sociedad en este sentido, pero al final el fútbol lo marcan detalles y ayer yo creo que los detalles fueron a favor del conjunto balear. Luego, para finalizar, como ya sabéis, suelo dar estrellas y cruces en el partido. Yo las estrellas se las he dado a Samu Costa. Creo que su trabajo en el centro del campo es una barbaridad. O sea, cómo está encajando este chico este año. Ya hemos hablado bastante de Samu Costa en el canal. Me está pareciendo el mejor jugador del Mallorca esta temporada. Uno de los fichajes, sin ninguna duda, de este mercado, básicamente. Y luego Dominic Graves también, básicamente por parar el penalti a Brais Méndez en la primera parte. Si Graves no para ese penalti, a saber por dónde hubiese tirado el partido. Luego en la tanda también se lo para a Mikel Oyarzabal y creo que en general durante el partido estuvo bastante acertado. Por lo tanto, por eso también estrella para él. También por parte de la Real Sociedad se le ha dado a Geraldo Becker, como he dicho anteriormente. Para mí me parece el gran jugador de la Real Sociedad en el día de ayer, en el que la segunda parte cambia el transcurso y el discurso del partido. Así que es verdad que el gol es de Mikel Oyarzabal, pero para mí el gran mérito lo tiene Geraldo Becker. Y las cruces del partido le he dado las 3 a la Real Sociedad. La primera para Andrés Silva, creo que su primera parte es complicada, la verdad, es complicada, dejémoslo ahí. También a Arsen Zaharian, creo que el ruso se nos está quedando un poco a deber, siendo justos, honestamente. Creo que no le podemos pedir que fuese David Silva, porque al final llegaba para ocupar su posición, pero eso es muy complicado, tiene que tener un proceso de adaptación. Pero la verdad es que le estamos viendo poquitas cosas en esta primera temporada aquí en España. Tenía de nuevo la responsabilidad de ser titular en un partido muy importante y yo creo que no estuvo a la altura. De hecho, tanto Oyarzabal como Geraldo Becker entraron por Andrés Silva y Arsen Zaharian
y la mejora de la Real Sociedad con esos cambios fue absolutamente una barbaridad. Por lo tanto, por eso las dos cruces van para ellos y la tercera para Alex Remiro. Creo que no le puedo echar las culpas a Alex Remiro de la derrota, bueno, o de la caída en este caso de la Real Sociedad en Copa, es la realidad, pero también al fin y al cabo, bueno, te chutan una vez a puerta y en gol. No digo que sea su culpa, insisto, pero te vas del partido sin hacer ninguna parada en el chut que te han hecho y luego a los penaltis no consigues parar ninguno. Que insisto, creo que los penaltis de Mallorca están bien lanzados, creo que realmente Alex Remiro no tiene la gran responsabilidad de la eliminación, pero por ejemplo, Grave en la portería rival, pues para un penalti en la primera parte y luego para el de Mikel Oyarzabal en la tanda. Básicamente la diferencia entre un portero y otro a nivel de trascendencia en la eliminatoria ha sido muy importante y por eso a Alex Remiro pues no le culpo de la eliminación, pero claro, si se hubiese parado un penalti, por ejemplo, a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Así que bueno, con eso se nos queda análisis del partido. Insisto, enhorabuena al aficionado del Mallorca porque un equipo pues que a priori lucha por mantenerse en primera división y eso es más que suficiente de normal, pues bueno, poder llegar a una final y estar a 90 minutos de tocar metal no es motivo menor, la verdad, así que enhorabuena para todos ellos. También además clasificados para la Supercopa de España de la temporada que viene, lo cual también habla, bueno, del crecimiento del club, de unos ingresos económicos que evidentemente tienen que ser importantes, como ya fue Osasuna la temporada, bueno, esta misma temporada, ¿no? Pues llegar a la final el año pasado, así que bueno, gran noticia evidentemente para el Real Club Deportivo Mallorca de Javier Aguirre.